Dígale, qué bueno verte. Es interesante cuando podemos estar juntos, unidos, estudiando y creciendo en el conocimiento, en la palabra del Señor. Que nuestro reunir, que nuestro congregar sea o tenga como meta principal el crecer, ¿no? Que no hagamos nada que no tenga como objetivo crecer. Y creo que en esta noche parte de la enseñanza que el Señor nos ha regalado o nos ha entregado tiene que ver con esto. Hay momentos, yo siempre he contado acá, hay momentos donde yo oro y donde yo cuestiono un poco, por decirlo así, con el Señor, donde yo converso con el Señor y a veces hasta puedo cuestionar en ciertos momentos, porque creo firmemente en lo que la palabra dice, creo firmemente en lo que la Escritura dice. Yo no sé si usted cree firmemente, pero yo creo firmemente en lo que la Escritura dice. Y si somos creyentes en la palabra y si somos creyentes en el Cristo, entonces estamos claros, estamos entendidos de que nuestra vida siempre tiene que ir a mayores niveles de gracia y de favor constantemente. Nuestra vida no puede estar en el mismo sitio, nuestra vida no puede estar en el mismo lugar, no puede estar en la misma condición. Y no solamente que no puede estar en la misma condición, sino que siempre tiende que ir a más. Y mucho menos puedo aceptar o puedo estar de acuerdo con que la vida del creyente venga para menos. La vida del creyente nunca puede ir para menos. La vida del creyente siempre tiene que ir hacia más. El Señor es un Dios que suma, el Señor es un Dios que multiplica, no es un Dios que resta, no es un Dios que divide. El Señor es un Dios que multiplica. Y yo creo firmemente, hermano, en la palabra de que en el creyente la vida del Hijo de Dios tiene que ir para más. Y yo estoy convencido de esto. Y a veces cuestiono con el Señor y le digo, Señor, bien es cierto que nuestra vida tiene que ir para más, bien es cierto que la vida de tu iglesia tiene que ir para más. Sin embargo, le he dicho, Señor, a veces como que esa realidad no la logro ver. No sé, Señor, si estoy pidiendo demasiado, no sé si es que tengo muchas más grandes mis expectativas, pero yo cuestiono con el Señor y digo, Señor, la vida tiene que estar yendo siempre hacia adelante. En este mes de agosto, estamos próximos ya, en este mes de agosto, mi familia, mi esposa, yo, todos nosotros, cumplimos 10 años de estar en este lugar. Llegamos cuando teníamos 30 años, llegué cuando yo tenía 30 años, hoy tengo 40. O sea, he pasado 10 años de mi vida en este lugar. Y estoy contento con aquello que el Señor ha hecho. Por favor, mi hermano Miguel, si me ayuda, gracias. Estoy contento con lo que el Señor ha hecho, pero no estoy satisfecho con lo que está pasando. Y quiero que me lo entienda lo que estoy hablando hoy. Estoy contento con lo que el Señor ha hecho, pero no estoy satisfecho, porque creo firmemente que debemos ir hacia más. Y uno de los grandes problemas con los cuales yo personalmente me enfrento es que no soy amigo del conformismo, ni soy amigo del estancamiento. Yo siempre estoy convencido, claro y determinado que en la vida del cristiano esto es para más. Y entonces yo hago una evaluación en mi vida y quiero invitarle a hacer una evaluación en la suya. Desde que usted nació de nuevo, desde que usted recibió la vida del Espíritu, ¿cómo está su vida? ¿Ha ido para más? Usted puede hacer una evaluación de que ha ido para más en todos los aspectos. Porque si usted me dice, no, yo he ido bien en el aspecto espiritual, no más que en el aspecto familiar, como que no me ha ido muy bien, entonces no estamos entendiendo las cosas. El apóstol Juan dice, hermano, yo oro
para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿En cuántos? En todos. Para que goces de buena salud, así como prospera tu alma. Entonces, hermano, yo estoy convencido que el reino de Dios es integral. Alguien no me puede decir, no, la vida del Espíritu en mí está, solo que en mi familia como que las cosas se han puesto complicadas. No, yo creo que en la vida del Espíritu o el reino está en mi vida, solamente que de pronto mi economía se ha visto complicada. Yo no puedo aceptar esa palabra, no puedo creer esa palabra, pero lastimosamente es una realidad que a veces la vemos. ¿O no? ¿Sí o no? La vemos. Y entonces es ahí cuando yo entro a cuestionar con el Señor y le digo, Señor, de pronto la vida que deberíamos estar viviendo y la vida que deberíamos estar disfrutando en el sentido del Espíritu, tal vez no lo estamos viviendo. Y entonces, Señor, ¿qué es lo que está pasándonos? Y de ahí nace este tema que creo que le va a dar mucha iluminación a usted en su espíritu, como me la dio a mí. Pero el objetivo no solamente es que le dé iluminación. El objetivo es que también le lleve a establecer y a determinar parámetros en su vida para que pueda disfrutar de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que está establecida para su casa, que está establecida para sus hijos. Abra su Biblia, por favor. Y mientras usted busca, saludamos en el espíritu a aquellos que también están enlazados con nosotros a través del internet, a través del canal Ministerio Restauración del Vino Nuevo en YouTube. Qué bueno que ustedes estén compartiendo con nosotros. Por favor, suscríbete para que te pueda llegar nuestra información. Estamos contentos también. Saludamos a más de las 400 personas que forman parte ya de nuestra página del ministerio. Qué bueno que puedan estar siguiéndonos día con día. Nuestro anhelo es también que su vida pueda ser empoderada, su vida también pueda ir a nuevos niveles de gloria. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y vamos a ir definiendo y determinando cosas que espero que cambien su vida, así como de hecho han cambiado la mía y la van cambiando todos los días. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme el Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que hay una condición, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es muy firme la condición del último verso. Es muy determinante la condición del último verso. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pero viene la condición, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En estos versos hay una palabra o hay dos palabras que se repiten y están ligadas, juntas las dos, vida y mente. Si tienes la vida del Espíritu, entonces pones tu mente en las cosas del Espíritu, vida y mente.
Si tienes la vida carnal o la vida pecaminosa, entonces fijas la mente en las cosas de esta tierra. Siempre está ligado vida y mente. La palabra mente, también Reina Valera la traduce como pensamiento. Está bien las dos traducciones, porque las dos palabras se están derivando del griego phren, que se traduce literalmente como mente o pensamiento. Y se entiende esta palabra como pensar, como considerar, como mentalizarse a una forma determinada de pensar. También tiene que ver con el interés y la reflexión moral. Es reflexionar, es pensar, es meditar en una actitud moral. No se refiere simplemente a una opinión irracional o a una opinión basada en criterios propios o basada simplemente en sentimientos. Siempre encuentra en este versículo usted la palabra mente y vida. Determinemos entonces, y yo quiero que usted entienda esto, determinemos que nuestra forma de vivir es el resultado de nuestra forma de pensar. Escuche esto. Nuestra forma de vivir es el resultado de nuestra forma de pensar. Nadie puede pensar como un guerrero y vivir como un cobarde. Y nadie puede pensar como un cobarde y vivir como un guerrero. Si alguien tiene mentalidad de guerrero, vive como un guerrero. Y si alguien tiene mentalidad de cobarde, vive como un cobarde. Hay un personaje que en nuestro país lo usan mucho como ejemplo. Y tal vez lo voy a usar yo también esta noche, no con el afán de alabar para nada el personaje, pero sí su actitud. Estoy hablando, si usted no adivina de quién estoy hablando del Che Guevara. Este tipo tuvo una mente de guerrero. No tuvo una mente de cobarde ni una mente de mediocre, sino que tuvo una mente de guerrero. Y en determinado lugar, allá en la sierra boliviana, entonces lo hirieron. No en combate, sino lo hirieron con el objetivo de retractarse de todo. Y una vez que fue herido, entonces le anunciaron que él iba a ser ejecutado. Lo sacaron afuera porque él estaba en una habitación. Esto sucedió en Sierra Leona, Bolivia. Entonces lo sacaron afuera de su habitación y le dijeron: arrodíllese. Y él dijo: no. Y le volvieron a increpar y le dijeron: arrodíllese, porque lo vamos a matar. Y él volvió a decir: no, porque yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Tremenda frase en el momento propio de su muerte. Yo creo que cuando alguien no tiene una arma en su cabeza, puede ser muy valiente. Pero ya cuando alguien tiene una arma en su cabeza, entonces tiene que ser muy determinado en lo que va a hacer. Y este hombre, entonces, con un arma en la cabeza, declaró: yo prefiero morirme de pie que vivir de rodillas. Vivió como un guerrero, murió como un guerrero, porque su mentalidad, sus pensamientos eran de un guerrero. De la manera en que tú piensas, es la manera en que tú vives. No puedes vivir de una manera y pensar de otra. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces tu vida, la forma en que tú vives, es el resultado, hermano, de tus conceptos. Lo que tú crees, los conceptos que tú tienes, eso determina la forma en que vives. Tus ideas, lo que tú tienes como idea, eso determina lo que tú vives.
tus hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus prácticas? Todo esto está en tu mente. Todo esto está en tu forma de pensar. Y tú eres lo que tú piensas. Ayer estaba compartiendo esto con los hermanos en Pedro Vicente Maldonado. Y yo les decía, los latinos tenemos 3 serios problemas en nuestro pensamiento. Escuche. El primer problema que tenemos los latinos es la expresión del pensamiento no sé. Es que no sé. El problema no es no saber. Ninguno de nosotros nacimos aprendiendo. El problema es no saber. ¿Sabes cuál es el problema? No aprender. Este es el problema. No querer aprender. Ahora, yo te voy a decir algo. El Señor me mostraba que la iglesia tiene problemas de aprender. Parte de la mala vida que muchos viven, parte de la vida mala que muchos viven, es el resultado de no aprender. En esta noche, muchos de ustedes ni siquiera tienen una Biblia. Yo no tengo problemas de la forma en que usted tenga la Biblia. Puede tenerla en el celular, puede tenerla en la tablet, no hay problema, como usted la tenga. Pero usted no tiene una Biblia. ¿Cómo quiere aprender? Muchos de ustedes no toman apuntes. No tienen una hoja, no tienen un cuaderno, no tienen un esfero, no toman ningún apunte. Hermano, mañana, para las 9 de la mañana, usted ya se olvidó el 90% de lo que yo en esta noche le dije. Escuche esto, el 90% de lo que en esta noche yo hoy le dije, usted ya olvidó. Aprender tiene que ver con tener una aptitud de aprendizaje. Si usted viene terriblemente cansado y fatigado de un día de trabajo, usted lo que viene acá es a dormir. Y aunque no se duerma, pero su mente, sus ojos están así. Pero su mente ya no tiene capacidad de aprender. Y entonces cuando vienen los problemas de la vida, cuando viene la hora de tomar decisiones, ¿por qué deciden muchos? ¿Por qué deciden neciamente? Porque no saben. ¿Y cuál es la excusa cuando les va mal en la vida? No, es que no sé. Segundo problema en la mentalidad del latino es que no tengo. La segunda frase favorita del latino es que no tengo. Bueno, está bien. Es posible que hoy no tengas. Pero ¿qué estás haciendo para tener mañana? Es posible que hoy no tengas. Pero ¿qué estás haciendo para tener mañana? No, pues hoy no tengo. Y mañana no, tampoco. Y de aquí a un mes, no tengo. Y a 6 meses tampoco tienes. Y de esa manera se pasan los años, de esa manera se te pasa la vida por delante tuyo y nunca tienes. Y nunca tienes. ¿Qué estás haciendo para tener? Porque muchos se han sentado en el conformismo de que no tengo. No sé y no quiere aprender, no tengo y no hace nada para tener.
no sé, no tengo. Y la otra, no puedo. No puedo, es que eso no puedo. ¿Acaso no dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Lo dice o no lo dice? Pero somos teóricos, no somos prácticos. Porque aquí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando se te vienen las dificultades encima, pero cuando se te vienen los momentos difíciles, pero cuando vienen esos momentos donde tienes que tomar una decisión y no puedes apartarte de esa decisión, ¿qué haces tú cuando te viene ese instante o ese momento? ¿Por qué ahí en fe no dices, yo puedo? No veo, pero yo puedo. No logro entender, pero yo sé que en el Señor yo puedo. Las cosas no parecen que están fáciles, pero yo declaro que puedo. El mundo se me viene encima, pero en Cristo yo sé que puedo. Esa no es la actitud de muchos. No, hermano, aquí, ¿qué le puedo contar? Eso es lo que hay en la cabeza. Y como eso es lo que hay en tu cabeza, eso es lo que vives. Eso es lo que vives todos los días. No, es que no sé. No, es que no puedo. No, es que no tengo. Recuerda esto. El que tiene la vida del Espíritu, fija la mente en las cosas del Espíritu. Y el que tiene la mente humana y carnal es porque tiene la vida terrenal, humana y carnal. ¿Está entendiendo esto? Tu vida, métete esto en la cabeza, tu vida es el resultado de lo que tú piensas. Entonces existen dos formas de vida y dos formas de pensamiento. Existe la vida conforme a la naturaleza pecaminosa y existe la vida conforme al Espíritu. Entendemos que entonces la vida determinada por el Espíritu, o entendemos entonces que la vida determinada por el Espíritu es posible, es una realidad, y es una realidad solamente cuando la persona ha nacido de nuevo. Yo creo que vuelvas a leer conmigo, por favor, la parte final del versículo 9. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? La condición es que si el Espíritu de Dios vive en ustedes, esa es la condición. Y para que el Espíritu de Dios viva en nosotros, necesariamente tuvimos que haber nacido de nuevo. No es cuestión de tener una nueva religión. No es cuestión de cambiar de lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos. Antes me reunía acá, ahora me congrego acá. No es cuestión de cambiar mi bandera. Yo antes era católico, o era mormón, o era unitario, ahora soy evangélico. Nada tiene que ver con eso. Nada tiene que ver con eso. Si es que hay una condición, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, entonces tienen la vida del Espíritu. Pero también hay una conclusión ahí, porque dice la parte final del verso, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces simplemente no es de Cristo. Aquí empieza la primera determinación. ¿Naciste de nuevo por la fe en Cristo o eres un amigo simpatizante del Evangelio? Y esto empezó a darme entendimiento a mí. Esto empezó a darme entendimiento a mí porque yo digo, Señor, pero es que yo no entiendo. ¿Cómo es que el hermanito, cómo es que la hermanita aparentemente está firme, aparentemente está pero súper bien y de pronto entre un abrir y cerrar de ojos, ¡blum!,
ya no congrega, ya no viene, ya no sirve. ¿Y qué trabajo es lidiar con esa gente? ¿Qué trabajo es lidiar con esa gente? Porque entonces uno tiene que irlo a ver, hermanito, pero ¿qué le pasa? Venga, vamos nuevamente, camine, ven. Tú le puedes ir a ver y le puedes ir a traer, pero no le vas a poder cambiar la mente. ¿Está entendiendo? Usted le puede ir a ver 10 veces y él se va a ir 11. Porque no le puedes cambiar la mente. No le puedes cambiar sus estructuras de pensamiento. Tú no le puedes cambiar sus ideas. No le puedes cambiar sus conceptos, aunque le vayas a ver 100 veces. ¿Aló? ¿Está acá? Ayer me enteraba de que una secta, porque no se le puede llamar de otra manera, se había llevado a una hermana de una de nuestras congregaciones. Y escuche esto. Dejó de congregar, entonces uno de nuestros pastores le fue a visitar. ¿Por qué no está congregando? Entonces dice, no, ya, sabe que yo decidí irme a congregar en la iglesia del hermanito tal. Ah, está bien. Bueno, no podemos hacer más nada. ¿Cómo así? No, es que, sabe que yo me enfermé y justo yo no sé cómo se ha enterado el hermanito. Entonces, ¿sabe? Me vino y me trajo dinero, me pagaron el médico, me dieron la receta, me trajeron pan. Entonces, no, ya yo me decidí. Y yo dije, pastor, déjele que se vaya, está bien. Denle la extrema unción, los santos óleos y que se vaya. Porque ¿qué cree que va a pasar cuando ya no le den el dinero? ¿Y qué cree que va a pasar cuando ya no le den el pan? ¿Y qué cree que va a pasar cuando ya no le den el dinero? Entonces buscará otro lugar donde le den. Entonces esta persona no está congregándose por Cristo, ni está congregándose porque el Espíritu de Cristo está en ella. Está congregándose porque tiene una mentalidad de pobre y necesitado y busca quien le dé. A gente como esta, tú puedes tratar de retenerle, tú puedes tratar de mantenerle ahí, tú puedes animarla, tú puedes visitarla, tú puedes hacer un montón de cosas, pero una cosa es cierta, tú no le vas a poder cambiar el pensamiento. Porque una mente espiritual es el resultado de aquella persona que ha nacido de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, tú no tienes mucho por hacer. A más que animarle ahí, no tienes más. Hermano, el ser nacido de nuevo no es cambiar de formas, de ritos, cambiar de sacramentos. No. El nacer de nuevo es, hermano, cambiar tu naturaleza y tu descendencia. Escucha lo que te estoy diciendo. El nacer de nuevo es un cambio de naturaleza y es un cambio de descendencia. Romanos 5:18, por favor. No pierda ahí Romanos 8 porque vamos a seguir trabajando ahí, pero vamos a Romanos 5:18. ¿Lo encontró? Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación a todos.
¿Quién produjo la transgresión? Adán. Adán produjo la transgresión. Y en esa descendencia caída, muerta en el espíritu y pecaminosa, nosotros fuimos humanamente procreados. O sea, en esa naturaleza humana, nuestros padres nos procrearon. Y nosotros nacimos y crecimos de una descendencia muerta en el espíritu y pecaminosa. De esa descendencia nosotros veníamos. Ese era nuestro origen, esa era nuestra procedencia. Pero dice el versículo, volvamos a leerlo. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida ¿a cuántos? A todos. Ponga atención en esto. Entonces el que nace de nuevo no cambia de religión, no cambia de rito, no cambia de sacramento, no cambia de ceremonia, sino que cambia de vida. Porque humanamente nosotros fuimos procreados en la muerte espiritual. Pero en Cristo, esa muerte, producto del pecado, nos fue justificado y ahora nos da la vida de Dios. Entonces, el nacer de nuevo no es el resultado de hacer una oración de pecador. El nacer de nuevo no es el resultado de sentirse culpable y darse golpes de pecho. El nacer de nuevo, hermano querido, el nacer de nuevo es por la fe en Cristo Jesús, recibir gratuitamente, voy a insistir en esto, gratuitamente el perdón de pecados y por la misma fe recibir gratuitamente el Espíritu de Dios que nos llevó de muerte a vida. Y que nos cambió de una descendencia humana y pecaminosa a una nueva descendencia en el Espíritu. Por eso cuando usted lee Juan capítulo 3, el Señor Jesús hablando a Nicodemo dice: Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. No hay vida en el espíritu si no nació de nuevo. Tócale al de al lado y dile: ¿no tienes vida en el espíritu? Dile por favor. No tienes vida en el espíritu si no naciste de nuevo. ¿Aló? Y aquí le quiero decir algo, hermano, pastor, líder, evangelista, apóstol, el que me esté escuchando. Esta es la razón por la cual a veces nos frustramos. Porque queremos que le cambie el pensamiento al pensamiento espiritual aquel que no tiene el espíritu. Y aquel que no tiene el espíritu no puede pensar espiritualmente, pues. No va a poder. Y el querer darle la Biblia a alguien que no nació de nuevo es quererle dar una terapia psicológica. Si alguien no experimenta el nuevo nacer, recuerde esto, entonces no tiene un nuevo ser. Entonces no tiene una nueva descendencia, ni tiene un nuevo linaje. Él está en vida, él está en muerte. Y aquel que está en muerte no puede entender las cosas de la vida. Mira el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Le voy a mostrar cómo a veces no entendemos las cosas de Dios. Si usted nació de nuevo, por la obra de la cruz,
Y por la sangre de Cristo, usted es considerado, ¿qué? Justo. ¿Aló? Yo creí que usted iba a saltar al techo, hermano. Por la sangre de Cristo en la cruz, yo, uno que estaba muerto en el espíritu, fui declarado justo, sin pecado, sin mancha delante de Dios, y recibí su espíritu gratuitamente. Eso es gracia. Esa es la gracia. El gratis, ser declarado justo, esa es la gracia. El gratis, recibir una nueva descendencia, esa es la gracia. El gratis, pasar de muerte a vida, esa es la gracia. Pero todavía tenemos gente que, como no ha entendido la vida del Espíritu, está pretendiendo hacer obras para ser declarado justo. Wow. Hay un libro que me pica las manos por leerlo. Ya le voy a hacer publicidad gratis al pastor, pero como es amigo se lo voy a hacer. Pastor Tommy Moya va a lanzar un libro en pocos días y se llama Las mentiras que tienen atado a los cristianos. Wow. Ese libro va a estar poderoso, hermano. Porque hay mucha mentira, hay mucha falsa doctrina, hay mucho esfuerzo humano de obras metido aquí en la cabeza para conseguir algo que el Señor nos dio gratuitamente. Ahí el que me entendió, me entendió. Entonces, hermano, quiero que comprenda algo. Es imposible, y esto me empezó a traer paz a mí. Es imposible que una persona que no ha nacido de nuevo cambie su mente. No es posible. Entonces, eso ya a uno le quita cierto peso, porque entonces entiende que la obra es de Dios y no es mía. Nuestro trabajo, predicar. El trabajo del Espíritu, revelar. Porque si el Espíritu no revela al Hijo, usted y yo estamos de gana ahí. Usted y yo estamos de gana ahí. Vuelve a Romanos 8, por favor, y vamos a mirar esta realidad. Romanos 8, usted está ahí, y voy a ir al verso 1. Dice el verso 1, por lo tanto, ya no hay ninguna. Qué lindo este verso, hermano. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están esforzándose por la salvación. Así dice. Para los que están orando bastante y ayunando bastante y leyendo bastante Biblia. Así dice. Así que ya no hay condenación para los que están congregándose 5 veces por semana. Así dice. No dice eso. Porque no es por obra. Ahí no dice, y no hay condenación para aquellos que guardan la ley. No dice eso. Y no hay condenación para aquellos que no comen carne. No dice eso. Si usted lee bien, dice, porque no hay ninguna condenación para los que están, ¿qué? Unidos. Y entonces viene la pregunta, ¿usted está unido? ¿O está junto? Porque usted o está unido o está junto. Y el Adán caído estaba junto a Dios, pero no estaba unido a Dios. Escuche esto. El Adán caído estaba junto a Dios, pero no estaba unido a Dios. Y el Israel religioso
no estaba unido a Dios, sino tenía una relación con Dios. Por eso es que en el nuevo pacto resulta un pensamiento errado decir, yo tengo una relación con Dios. Si usted tiene relación con Dios, usted no ha experimentado justificación. Y si usted dice, yo estoy junto a Dios, entonces no ha entendido justificación. Porque la única forma, la única manera de no tener ninguna condenación es estando unido a Cristo. Y la única manera de estar unido a Cristo es si el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Usted está entendiendo el mensaje? Entonces, hermano, por cuestión del tiempo yo quiero avanzar. La vida del Espíritu es estar unido a Cristo por medio de su Espíritu y gratuitamente recibir la justificación y la salvación, no por obras, no por esfuerzos, no por sacrificios, sino por el único sacrificio valedero que es Cristo en la cruz. Y luego, Cristo en nosotros. Obvio que primero fue el Cristo crucificado, pero entonces también tuvimos el Cristo resucitado, porque Él no se quedó en la cruz, Él resucitó. Pero recuerda cuando las mujeres le quisieron tocar, Él dijo, no me toques porque aún no me he ido al Padre. Entonces vino la tercera etapa, el Cristo glorificado. Pero una vez que Cristo fue glorificado y subió al Padre, entonces les dijo, ustedes no se vayan a ninguna parte hasta que mi Padre envíe el Consolador. Y una vez que el Espíritu Santo se distribuyó en el creyente, entonces entramos a la cuarta etapa, que es el Cristo impartido. Entonces el Cristo no está ni en una relación con usted, el Cristo no está ni junto a usted, sino que el Cristo está en usted. Y entonces el que está unido a Cristo no tiene ninguna condenación. ¿Aló? Entonces yo no estoy preocupado por mi salvación. Y esto le puede parecer petulancia, pero no es petulancia, es identidad. Yo no estoy preocupado por mi salvación, porque yo estoy seguro que soy salvo. Y yo no estoy preocupado por mi santidad, porque la santidad es el resultado de la vida y del Espíritu y de mi unión con Cristo. Y a eso se refería Pablo cuando dice, sean santos, pues porque el Padre que habita en ustedes es santo, pues. ¿Aló? Entonces mire cómo hay gente peleando por salvación, inseguro de la salvación, porque no está unido a Cristo. Aquel que está unido en Cristo, hermano, se no está preocupado por su salvación. Y más adelante voy a profundizar esto porque es muy serio. Entonces, mis hermanos, la vida del Espíritu. Ese es el tema. La vida del Espíritu. La vida del Espíritu es entender por fe que Cristo está impartido en mí y que el Cristo impartido en mí lo ha hecho todo por mí y que en esa gracia yo soy justificado, yo soy santificado y no hay ninguna condenación. Aleluya. Esto te da libertad, hermano. Porque no te lo ganas, no tratas de ganarte nada porque Dios te lo regaló todo. ¿Se entendiendo? Pero entonces yo empecé a hacerme una pregunta. Ya con esto claro, y espero que ya esté claro en ti, yo empecé a hacerme una pregunta.
¿Qué espíritu y para qué el espíritu ha sido impartido? Y voy a contestarte la primera pregunta. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Y oro en mi espíritu que esta palabra se le revele en su espíritu. Oro, anhelo en mi espíritu que esta palabra se le impronte en su corazón, porque entonces su historia cambiará. Si esta palabra se le impregna en su corazón, su historia va a cambiar. Juan 15, 26, ¿lo encontró? Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Quiero hablarle del primer punto que le estaba diciendo, de dónde procede el Espíritu que nos dio vida. Porque para poder entender la vida que tenemos que entender de dónde viene ese Espíritu. Entonces quiero que usted entienda, dice el mismo Señor Jesús, yo les enviaré de parte del Padre. ¿De dónde viene el Espíritu? De parte del Padre. ¿Y quién es el Padre? Es el Dios Todopoderoso. Es el que todo lo sabe. Es el que todo lo puede. Es el que todo lo tiene. Toda la sabiduría del universo está contenida en Él. Ese fue el Espíritu que se le impartió. O sea, no es que se le dio cualquier cosa. Es el Espíritu que proviene del Supremo Dios eterno. Wow. Yo no entiendo cuando la gente dice que quiere que Dios le bendiga. No logro entender. No tiene claro lo que ha recibido. Ha sido impartido en mí el Dios el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene del Todopoderoso, el Espíritu que tiene y contiene toda la sabiduría y todo el conocimiento, el que contiene toda la manifestación del poder, de la gracia y del favor de Dios, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo tiene, aquel que todo lo puede. Ese ha sido impartido en mí. ¿Qué más quieres? Y entonces, Jesús dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Entonces, amados hermanos, ese es el Espíritu que usted tiene. Esa es la vida que usted tiene. Por eso es que usted no puede caminar aunque quisiera. Usted no puede caminar imperfecto porque el Espíritu que le fue impartido es perfecto. ¿Está entendiendo eso? Aunque usted quisiera caminar imperfecto, no puede porque el Espíritu que porta dentro es perfecto. Aunque usted quisiera caminar limitado, usted no puede porque el Espíritu que le fue impartido es ilimitado. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted no puede caminar en miseria ni en pobreza porque el Espíritu que le fue impartido lo posee todo. Y por eso usted no puede decir yo no puedo, porque el Espíritu que le fue impartido es el Espíritu del Dios Todopoderoso. Ese es el Espíritu que le ha sido impartido. Entonces me hice la segunda pregunta. ¿Y
para qué se nos fue impartido este precioso espíritu? Ya sé lo que es la vida en espíritu, ya sé para qué, ya sé de dónde procede el espíritu, ya sé lo que es nacer de nuevo, pero entonces vino la cuarta pregunta que me hice. Y entonces, ¿para qué nos fue impartido este espíritu? Veamos. Juan capítulo 14, verso 23. Hasta ahí acaba la introducción, ahora sí ya voy a la prédica. Sí, yo creo que hasta ahí le he hecho una introducción. Juan 14, 23. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Le contestó Jesús: el que ama o el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra vivienda en él. Aquí hay algo importante. La obediencia, levanta su mirada. La obediencia no es un acto obligado, forzado o chantajeado. Escuche esto, la obediencia a la palabra no es un acto obligado, no es un acto forzado o no es un acto por chantaje. A nosotros se nos ha mostrado una imagen algo distorsionada de Dios, porque nos han enseñado un Dios en el viejo pacto, pero no hemos entendido el Dios que es testificado por el Espíritu en el nuevo pacto. Y entonces a nosotros nos han mostrado un Dios que está archivando ahí todos nuestros errores y que por cada error que cometes, toma tu castigo. Ese es el error, o ese es el Dios que nos ha sido presentado en el viejo pacto. Pero en el nuevo pacto se fue impartido en ti un espíritu perfecto, un espíritu todopoderoso, un espíritu sabio, y este te unió a Cristo Jesús para ya que en ti no haya ninguna condenación. Entonces, mientras en el viejo pacto tenías que hacer esfuerzos y ritos para tratar de alcanzar la salvación, en el nuevo pacto todo el Señor te lo dio de forma gratuita por la obra de la cruz. Sí, eso es increíble entenderlo. Entonces, una vez que tú recibes ese amor o ese espíritu, cambió tu naturaleza. Y ahora la obediencia es el resultado de ese espíritu. Ya no te tienen que chantajear como en la ley. Escuche esto. Ya no te tienen que chantajear con el tiempo de la ley. Porque en el tiempo de la ley, si cumples los mandamientos, vivirás. ¿Y si no los cumples? Si no los cumples, morirás. ¿Sí o no? ¿Le enseñaron o no le enseñaron eso? Pero en el nuevo pacto, a través de Cristo, todo lo que la ley exigía y que tú no podías cumplir, Cristo los cumplió por ti, para que en Él tú recibieras esa justicia. ¿De qué está hablando, apóstol? Vamos a Romanos 8, vuelva a Romanos 8. No pierda ahí Juan, pero vamos a Romanos 8. Versículo 2. ¿Lo encontró? Pues por medio de Él, está hablando de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Escuche esto, la ley no pudo liberarnos
porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Qué significa eso? La ley no era mala. No, la ley era perfecta porque provenía de Dios. La ley era perfecta porque provenía de Dios. El problema era que nuestra naturaleza pecaminosa no pudo cumplirla. Y entonces esta naturaleza humana terminó haciéndole a esta ley perfecta, terminó haciéndole ¿qué? Incapaz de justificarnos. La anuló. ¿Por qué la anuló? Por nuestra, mira el versículo porque yo no me lo estoy inventando. La anuló, ¿por qué? Por el poder de la naturaleza pecaminosa. O sea, nuestra carnalidad anuló la ley. La ley era buena, pero el poder del pecado que gobernaba nuestras vidas la anuló. Pero mire lo que dice, glorioso. Por eso Dios, esta es la razón, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Es decir, lo envió en carne. Le dio naturaleza también humana y nació de mujer. Lo envió con emociones, lo envió con sentimientos, lo envió en nuestra misma naturaleza humana. ¿Por qué lo envió? Porque la ley que era perfecta quedó anulada por nuestro pecado. Por eso lo envió. Entonces dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Escuche por favor esto. Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así Dios condenó el pecado en la naturaleza humana. Pero qué hermoso el versículo 4. Escuche esto. A fin de que las justas demandas de la ley, o sea, lo que la ley demandaba era justo. Y recuerde, era perfecto y era divino. Entonces dice el versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley, ¿qué pasa? Se cumpliera en nosotros. Que no vivimos ya según la naturaleza pecaminosa, sino que ahora vivimos según ¿qué? El Espíritu de Dios. Entonces, el día en que el Espíritu se te fue impartido, todas las demandas de la ley se cumplieron en ese Espíritu por la obra de Cristo y ya la ley no te condena. Así que ese Dios de castigo y de golpe por el pecado, para ti y para mí, se convirtió en amor. Porque sin merecerlo, Él nos justificó y nos declaró libres. Entonces, cuando ese Espíritu es puesto en ti, hermano querido, cuando tú experimentas ese Espíritu, tú reaccionas en amor. El amor es por el Espíritu mismo que te dio la vida. Y entonces nadie tiene que forzarte a nada. Y entonces nadie te forza a nada. Nadie tiene que prohibirte nada. Nadie tiene que exigirte nada. Y nadie tiene que forzarte a nada. Porque por el amor que el Espíritu puso en ti, tú reaccionas en amor. Vuelve por favor entonces a Juan, capítulo 14. Verso 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y haremos, qué precioso como la palabra no se contradice en ninguna parte, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, obvio porque no nació de nuevo, no obedece a mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora porque estoy con ustedes. Aquí viene la clave.
verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, recuerde que está hablando de futuro porque todavía no había venido el nuevo pacto, a quien el Padre enviará en mi nombre, ojo que aquí responde mi pregunta, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, cuando yo le pregunté al Padre, ¿para qué nos diste tu glorioso Espíritu? ¿Y para qué nos diste tu precioso Espíritu? Pues ese precioso Espíritu nos fue dado para consolarnos, para enseñarnos y para recordarnos todas las cosas. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Sabe lo que el Espíritu Santo vino a hacer? El Espíritu Santo vino a declararle la guerra a la ignorancia. Por eso tiene que enseñarnos todas, y por eso tiene que recordarnos todas las cosas. Porque la misión del Espíritu impartido en usted es arrancarnos de la ignorancia. Y hay gente que se puede sentir ofendida con esta palabra, y esta palabra mal usada puede sonar despectiva y grotesca. Pero si usted me permite decirle algo, el Espíritu Santo vino a enseñar. ¿Qué significa enseñar? Quiero que le ponga atención. Dice, enseñar es el acto en el cual una persona transmite un conocimiento, valores, actitudes a otra. No es solamente el acto de pasar información o conocimiento. Es mucho más profundo, ya que establece no solo conocimientos, sino también valores y formas de actuar. En otras palabras, hermano, cuando dice el Espíritu Santo les enseñará, lo que está diciendo es que el Señor, el mismo Padre eterno, nos transmite a través de su Espíritu su conocimiento, su sabiduría, sus valores y su comportamiento. Todo esto viene con el Espíritu Santo de Dios. Y esto que nos fue impartido tiene que ir trabajando y derribando en nuestra mente y en nuestra ignorancia. Por eso el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, dice, el que tiene la vida del Espíritu, es decir, el que tiene el Espíritu aquí, fija la mente en las cosas del Espíritu. Es decir, esta mente está siendo arrancada de la ignorancia por el Espíritu que habita acá adentro. Entonces, el Espíritu no fue impartido adentro solamente porque sí. El Espíritu fue impartido aquí adentro para sacarnos de nuestra ignorancia. Y la ignorancia tiene dos facetas. La primera faceta de la ignorancia es no disponer del conocimiento alguno, no conocer absolutamente nada sobre un asunto, sobre una materia. Pero la segunda faceta de la ignorancia es no contar con una adecuada y real instrucción. Escuche lo que puede ser ignorancia. La ignorancia es, uno, no contar con absolutamente ningún conocimiento sobre el tema. Pero hay otra faceta de la ignorancia, que es no contar con la instrucción adecuada. Esto es ignorancia. ¿Aló? ¿Lo está entendiendo? Vamos a ver, tengo 6 minutos, por lo menos voy a tratar de rápidamente hablar de dos ejemplos. Voy a mostrarle acerca del conocimiento, de la ignorancia, que es carecer de todo conocimiento. Efesios 4:17.
Así que les digo esto y les insisto en el Señor, que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿A causa de qué? Versículo 18. ¿A causa de qué? A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Cómo están los paganos? ¿Cómo están los frívolos? Dominados por una profunda ignorancia que los ha alejado por completo de la vida de Dios. Ahora, por favor, piensen un poquito. ¿Por qué estos paganos, o por qué estos gentiles, o por qué estos incrédulos están alejados por completo de la vida de Dios? Por la ignorancia. Por eso es que el Espíritu fue impartido en nosotros para sacarnos de la ignorancia. Gloria a Dios porque el Espíritu nos justificó. Gloria a Dios, Espíritu nos dio de Dios. Gloria a Dios porque les dio la libertad del Cristo. Pero no solamente te fue impartido el Espíritu para esto, fue impartido para sacarte de la ignorancia. Porque es la ignorancia la que mantiene a la gente alejada de las cosas de Dios. Wow. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, hay un nivel de ignorancia que es el no conocer nada de las cosas de Dios. Y esa ignorancia obviamente les tiene muertos. Pero hay otro tipo de ignorancia. Hay una ignorancia que es el no tener el conocimiento adecuado y real de algo. Ya se los dije. Veamos un ejemplo de eso también. Veamos un ejemplo de eso. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 12. Hechos de los Apóstoles. Se los voy a mencionar. El próximo servicio lo vamos a profundizar más. Hechos capítulo 3, versículo 12. ¿Lo encontró? Hechos 3, 12. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Mire cómo empieza a sacarles de la ignorancia en el versículo 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilatos. Y aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Levanten su mirada. ¿Qué está hablando ahí? Los apóstoles hacen un milagro, este hombre se sana y todo el mundo se queda admirado de cómo estos hombres ignorantes tenían poder para sanarlo. Porque a los judíos no les era desconocido que eran pescadores. Ellos no eran eruditos, no eran estudiados, no eran gente del culto. No, era gente ignorante. Y resulta que estos ignorantes oran por un enfermo y el enfermo se sana.
Y entonces, claro, los judíos quedan asombrados. Y ellos le dicen, a ver, tranquilos, sí, esto no es por nuestra virtud ni por nuestro poder, no, para nada. Esto es por la fe en el nombre de Jesús. Pero estos hombres ignorantes empiezan a hablarle del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, y empiezan a hablarles de aquel Jesús, dice, que ustedes rechazaron, y que aunque Pilato lo quiso soltar, ustedes reclamaron la vida de un malhechor, de un delincuente. Así que ustedes lo crucificaron, pero al Jesús que ustedes crucificaron, Dios le resucitó. Y en la fe de ese Jesús es que este hombre fue sano. ¿Usted se imagina? Hombres sin mayor conocimiento, no solo demostrando poder, sino también sabiduría. Pero mire cómo le sentencia en el versículo 17, porque el versículo 17 es una sentencia que les da el apóstol Pedro. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se entiende? ¿Quiénes actuaron ignorantemente en contra de Jesús? Maestros de la ley, sacerdotes fariseos y escribas de la Torá. Estos que decían amar a Dios y que decían entender a Dios y que decían ser maestros de las cosas que Dios dijo, eran ignorantes frente a la revelación de Jesús. Esta gente no es que no tenía conocimiento, tenía conocimiento, pero tenía un conocimiento errado y descontextualizado del plan de Dios. ¿Se da cuenta la ignorancia lo que es? Y entonces, ¿para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Para combatirle y para hacerle guerra a esa ignorancia. ¿Aló? Entonces, el que tiene la vida del Espíritu fija la mente en las cosas del Espíritu. Si el Espíritu de Dios está impartido en ti, tus pensamientos serán los del Espíritu. Ahora, si el Espíritu de Dios no está en ti, entonces no eres de Cristo. Y tus pensamientos o son frívolos como los de los paganos, o son injustos y asesinos como los de los fariseos. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, Él te saca de la ignorancia. ¿Entiendes? Usted debe entender que el hombre le ha tirado la culpa al diablo, le ha tirado la culpa al mundo, le ha tirado la culpa a los demás, le ha tirado la culpa a los pastores, le ha tirado la culpa a los sacerdotes, le ha tirado la culpa a la religión, le ha tirado la culpa a todo mundo de su desgracia. Pero yo quiero decirle en esta noche que la única culpable de la desgracia del ser humano es la señora ignorancia. La ignorancia es la culpable de la desgracia, de la decadencia del ser humano. Por eso el Espíritu Santo fue impartido para sacarlo de esa ignorancia y para que deje de tener una mente ignorante y se torne una mente sabia. Por eso Pablo declaró: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Está comprendiendo el mensaje? Entonces quiero acabar con esto. Mire qué errado creer que la vida del Espíritu, mire qué equivocación tan grande es creer que la vida del Espíritu es pasar cantando, orando horas de horas
y ayunando los más días que pueda. Y creer que porque mientras más ora, y creer que porque mientras más ayuna, y creer que porque mientras más hace ritos y paga votos, usted está viviendo en el Espíritu. Ese es el error más grande de la religión. La vida del Espíritu es desarrollar la sabiduría de Dios, arrancándonos de nuestra ignorancia. Esa es la vida del Espíritu. Entonces, permítame, le digo algo. Hay gente que sí ha nacido de nuevo, pero que no está entendiendo que el Espíritu le fue dado para sacarle de la ignorancia. Y entonces, aunque vive en una nueva vida, la vive ignorantemente. Y aunque Dios le ha dado una nueva vida, la vive incumpliendo los propósitos, o el propósito y el mandamiento de la ley del Espíritu. Y aunque ha nacido de nuevo, no trabaja en que el Espíritu le saque de la ignorancia. Y claro, entonces cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la hora de tomar decisiones, decide lo peor, toma las peores decisiones. Y ahí le vienen las consecuencias. Y dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dice, pero ¿por qué yo vivo así? Si yo oro, si yo ayuno, si yo me congrego, si yo diezmo, si yo ofrendo, ¿por qué yo vivo así? Vives así porque ya te has conformado a la ignorancia de tu mente. Vives así porque todavía crees que como justificativo validero, es decir, no sé, no tengo y no puedo. Vives así porque cuando llega la hora de decidir, decides en tus propias prudencias, en tus propios pensamientos y en tus propias justicias y desechas el conocimiento de Dios. Vives así porque cuando tienes que tomar una decisión, lo decides en tu criterio y a tu manera y desechas el conocimiento de Dios. Puedes haber nacido de nuevo y no estar experimentando la vida del reino. Porque no se trata solamente de nacer de nuevo. Se trata de que el Espíritu me arranque de mi ignorancia. ¿Aló? Y cuando permitimos que nuestro trasfondo terrenal, cuando permitimos que nuestros malos hábitos, cuando permitimos que nuestra ignorancia y cuando permitimos que nuestras tradiciones y costumbres sean las que determinan nuestro caminar, te pregunto yo, ¿a qué vida del Espíritu tú te refieres? ¿Aló, iglesia querida? ¿Me está entendiendo? Entonces, si hemos recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos, Abba Padre, entonces andemos en una vida nueva. Y andar en una vida nueva es andar en nuevas formas de pensar. Porque lo que tú piensas es lo que tú vives. Ponte de pie. Los músicos pueden subir. Así que rompa todo conformismo, hermano. Y vamos a profundizar, porque voy a hablarle más adelante de qué es la ignorancia, qué conlleva la ignorancia, cómo nos engaña. Gloria a Jesús. Deje su Biblia ahí en su puesto, esté tranquilo. Si usted va a ofrendar, honrar al Señor,
tome un sobre, no sé si Juan Carlos está cazando tilingos o qué está haciendo ahí. Tome un sobre y empiece a poner con alegría en su corazón. Hágalo con gozo, con alegría en su corazón. Y recuerde, yo creo que salga con algo en su mente bien claro. Si usted no sale de su ignorancia y si no le damos libertad a que el Espíritu nos cambie esto llamado pensamientos, podremos ser salvos y no disfrutar del reino. Porque es necesario que el Señor cambie nuestra manera de pensar. Si el Señor nos cambia esto, hermano, ¿usted está acá? Que aun cuando tú cantas, aun cuando tú adoras, aun cuando tú ofrendas y diezmas, que lo hagas con amor. Porque recuerda que forzado nada funciona. Nada funciona forzado. Nada. Porque cuando tú amas porque recibiste el Espíritu que el Señor te lo dio por amor. Y cuando tú logras entender el amor de Dios, en ese amor reaccionas. En el mismo amor. Así que nadie te fuerce, que nadie te obligue, que nadie te chantajee, sino que todo cuanto tú hagas, lo hagas por el Espíritu de Dios que ha sido impartido en ti, que te ha declarado justo por amor. Cierra por un instante tus ojos, mira en ti, no mires a más nadie. Tú puedes seguir pasando a ofrendar. Yo no sé, abra sus ojos otra vez. Voy a hacer una pausa. Yo no sé por qué algunos esperan que nadie los vea y con una vergüenza así. No sé, no les logro entender. No les logro entender. ¿Sabe lo que es ofrendar acá? Si ve que hay que cambiarnos el pensamiento en muchos aspectos, ¿sabe lo que es usted traer una ofrenda acá? Es declarar, soy bendecido. Es declarar, mis finanzas están en victoria. Es declarar, soy fiel y voy por más. Es una muestra, es decir, Señor, te amo. Y no solamente te amo con mi boca, sino que también te amo con lo más difícil que tiene el ser humano, que es el dinero. No sé por qué honramos con vergüenza. Deberíamos pasar y honrar con gozo, hermano. Deberíamos pasar pero sonriendo y dando gloria a Dios y dando gritos de alabanza, porque el Señor nos ha bendecido y nos permite ofrendar. Si ve que hay naciones en el mundo que no tienen ni para comer y usted tiene para ofrendar, debe hacerlo con gozo. Hay naciones en el mundo que no tienen ni para vestir y que los niños están muriendo en las calles. Y usted tiene vida, trabajo, salud, y en gratitud de todo aquello que le da el Señor, usted viene y ofrenda. Hay naciones que aparentemente están bien, potencias mundiales como el Japón, que en un abrir y cerrar de ojos viene un tsunami y destruye toda la infraestructura del país. Lugares prósperos como Estados Unidos, que en un abrir y cerrar de ojos viene un viento, viene un huracán, viene un torbellino y desbarata todo. ¿Y nosotros en qué país vivimos? En un país guardado y bendecido por el Señor, que no nos falta nada, que todo produce, que los campos producen, que
Que no nos sobrevienen ni tempestades, ni nos sobrevienen males, ni nos sobrevienen terremotos, ni nos sobreviene nada. Su ofrenda no es una vergüenza. Su ofrenda es un reconocimiento, es una acción de gracias, es una alabanza, es una adoración, es una gratitud por lo que Él hace. Cambia el pensamiento en el nombre de Jesús. Usted debería tener vergüenza cuando roba. Si usted robase, ahí debería tener vergüenza. Usted debería tener vergüenza si está pecando. Usted tendría que tener vergüenza si es un vago que está en la casa sin hacer nada y por eso no tiene para ofrendar. Ahí debería tener vergüenza. Pero no cuando tenemos una ofrenda que la hemos sudado, que la hemos trabajado y que con gratitud y amor se lo presentamos al Señor. Cambie esas estructuras de pensamiento erradas, caducas, religiosas, inactivas, inoperantes, porque el Espíritu de Dios vino para sacarte de aquí. Adora al Señor. Y no le voy a decir ni levante las manos ni cierre los ojos. Adore al Señor. Adore, usted tiene el Espíritu de Dios. Adore, muévase como el Espíritu le ministra. Pero no sea mecánico. Adore, fluya en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Te adoramos, mi Rey. Te adoramos, mi Rey. ¿Cómo no responder con amor, Señor? ¿Cómo no responder con amor? Si aún cuando estábamos muertos, papá, no merecíamos nada, mi Rey, no merecíamos nada. Y tú veniste y nos diste vida. Y has impartido en nosotros ese Espíritu poderoso, sobrenatural, eterno. Ese espíritu de sabiduría, de gracia, de favor, de entendimiento absoluto. ¿Cómo no darte gracias, Señor, si todo el poder, la riqueza y la sabiduría, esa inescrutable riqueza de Dios nos ha sido impartido por tu Espíritu? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no darte gloria, mi Rey? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no decirte gracias, papá? ¿Cómo no decirte gracias, mi Rey? Espíritu precioso, enséñanos, instrúyenos, capacítanos. Saca, Señor, nuestras estructuras erradas de pensamiento. Transforma nuestros malos hábitos, los conceptos, preconceptos, ideas que no están establecidas sobre el fundamento. Derríbalas, Espíritu Santo. Y no permitas que hagamos teoría de esto. Y no permitas que hagamos religión o tradición o costumbre de esto. Permítenos, Señor, que con sabiduría, con la mente tuya impartida en nosotros, manifestemos la gloria del reino de Dios. Y que todo poder, que toda justicia se manifieste en medio de tus hijos. Señor, ten misericordia de aquellos que no han nacido de nuevo, porque hay tal vez muchos que no han nacido de nuevo, que el Espíritu de Cristo no está en ellos. Espíritu maravilloso, intercedemos por esta gente que vive en una religión, que vive, Señor, encerrado en una costumbre y en una tradición. Intercedemos por esta gente, Espíritu precioso,
Tenga misericordia, papá, tenga misericordia de ellos. Y llámelos, revéleles a su Hijo, Señor. Permítales ver la luz. Permítales entender la verdad del Espíritu, Señor. Tenga misericordia. Padre, estamos cansados muchas veces de tratar de guiar almas vivientes. Señor, delante de ti abrimos nuestro corazón como ministros. Yo abro mi corazón delante de ti como apóstol y ministro tuyo, Señor. Muchas veces nos cansa ser líderes y pastores y ministros de almas vivientes. Espíritu de Dios, vivifica tu iglesia. Espíritu de Dios, trae la vida del Espíritu a la iglesia. Espíritu de Dios, cambia el pensamiento de la gente. Arranca la ignorancia. Arranca el conformismo. Arranca la mediocridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Arráncanos, Señor, de esa ignorancia. Y establécenos en tu verdad. Afírmanos en tu verdad. A partir de este momento, Señor, que le declaremos la guerra a la ignorancia. Que invirtamos en el conocimiento espiritual. Que nos preparemos para aprender. Que trabajemos en ser mejores. Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos la ignorancia. Señor, reprendemos en nuestro comportamiento toda actitud de conformismo y de ignorancia. Y en el Espíritu de Dios, Señor, declaramos que somos dependientes de tu gracia y de tu sabiduría. Y a partir de hoy, Señor, cada decisión y cada paso a dar, que siempre lo hagamos con tu mente y con tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Nos vamos, Señor, a descansar. Declaramos un tiempo productivo, Señor. El resto de la semana será un tiempo, Señor, efectivo, donde tu gracia y tu favor pondrán en nosotros mayores niveles de iluminación y comprensión espiritual, para ser más afinados, más atinados, más precisos en aquello que nos mandaste a hacer. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de que el Señor Jesucristo esté en sus vidas. Den un aplauso al Señor Jesús. Abrace al hermano que tiene al lado suyo. Una linda noche, un tiempo muy especial de Dios. Cielos abiertos, gracia y paz. Buenas noches. Vamos la que comienza él. Lord,
esta generación es parte de tu reino y trae adoración con poder. Me levantaré en tu amor, siempre seguiré. Las vidas has cambiado, no existe el temor. Tu gloria soy más que vencedor. Sin ti no me moveré. Por ti siempre en la cruz, inigualable, Jesús, venciste en la cruz, tú venciste en la cruz, inigualable, Jesús. Quiero darte lo que soy, mi vida entera te la doy. Tú eres mi Dios, mi vida entera te la doy. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, hoy quiero darte lo que soy, mi vida entera te la... Macaco, macaco. Lo pasé. Junior, ¿te vas a llevar los audífonos? Junior, ¿vas a llevar los audífonos? Oye, ¿vas a llevar los audífonos? No. ¿Por qué? Para dejarlos acá era. Ah. Ah, ya. Tú venciste en la cruz,
inigualable, mi Jesús.